Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra serie de más pasos básicos de la vida cristiana con el tema Perdóname. Es una acción que nosotros debemos llevar a cabo cuando nosotros hemos ofendido de una u otra forma a las personas. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude en este momento. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por un día más y un estudio más. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a estar en ti, bríndanos el entendimiento para que podamos ver lo que nos quieres hablar a través de tu bendita y preciosa palabra. Aparta de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que podamos estar prestos a tu preciosa palabra y seguir en este caminar rumbo a la meta, todo conforme a tu preciosa voluntad, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Y bueno, este tema de perdóname va muy aunado a toda la serie que estamos llevando a cabo. Desde el momento que nosotros comenzamos con los estudios de la guerra espiritual, desde ese momento va todo hilado, porque día con día tenemos nosotros como seres humanos una guerra espiritual, día con día. Y posteriormente de ahí también vimos los estudios de la armadura y cómo debemos de equiparnos nosotros, qué debemos de tener en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en todo lo que conlleva al colocarnos la armadura de Dios. También estamos viendo en los estudios previos a este de perdonar para ser libre. Nosotros perdonar al agresor para que nosotros nos liberemos. Hablamos en contexto de que debemos todos los días, todo el tiempo, estar limpiando nuestro jardín en nuestro corazón, nuestro jardín en la mente, los sentimientos que tengamos, tener que arrancar esas hierbas, esas raíces de amargura que se van generando en nosotros. Es todo en contexto, es como un proceso largo. Yo sé que es muy difícil perdonar a otros para poder ser libres nosotros. Ahora en este caso vamos otro paso más adelante de nosotros ahora pedir perdón a las personas que ofendemos, que agredimos o que llegamos a hacer un agravio queriendo o no queriendo. En este caso de esta parte, lo primero es tener mucha humildad. Eso es la primer parte, tener humildad. Lamentablemente, como hemos comentado en los estudios, las palabras están distorsionadas, ya no se ven los términos tal cual como debe de ser. Ya actualmente todas las palabras, la mayoría en sus casos, palabras específicas, ya se han cambiado los términos. Muchas veces llegamos a decir, ay, es que esa persona es humilde. ¿Por qué? Porque la podemos ver de que no tiene muchos recursos, de que es de baja condición, de que no compra nada, no hace muchas cosas, no tiene una gran casa, un gran carro, lujos, no se va de muchos viajes, algo así. Y las personas llegan a interpretar, esa persona es humilde o es de pueblo, debe de ser humilde. Y ya automáticamente asignamos palabras de humildad cuando no vemos realmente el término y el significado humildad. Humildad no se refiere a las riquezas, a cuánto posees o lo que haces. La humildad es una palabra más propia de cada persona, de tal forma de cómo puede accionar y cómo puede ser delante de las otras personas. La humildad, en este caso que vamos a ver en específico, abarca muchos puntos, pero la humildad en este caso es de nosotros reconocer en nosotros mismos y autoexaminarnos y ser humildes y reconocer si lo hice, si la regué,
sí, yo generé eso, yo lo hice con intención, yo lo hice sin querer, pero lo estoy reconociendo y hacerlo. Y en este caso, en contexto, el buscar el perdón también implica la humildad de no decir, yo ya tengo cierta posición, cierta autoridad, ¿cómo le voy a pedir perdón a alguien que está por debajo de mí? A alguien que tiene aparentemente otro estatus, que dices, yo estoy en otro nivel, ¿cómo le voy a pedir perdón a una persona que está en un bajo nivel o que no es tan grande como yo? Otro término, la grandeza, que lo miden en posiciones, en autoridades, en riquezas, otro término. De ahí comienza la verdadera humildad, de que no importa la condición social, el tipo de persona que sea, simplemente es la parte de reconocer y la humildad de que todos somos seres humanos, todos somos creados por Dios, todos valemos algo. Y eso en la mente humana, aquí terrenal, de que todos valemos algo. Si vamos más allá y profundizamos más allá, Cristo Jesús murió por cada una de las personas y derramó su sangre por cada una de las personas sin distinción, sin acepción de personas. Todos aquellos que quieran aceptarlo pasan a ser sus hijos. Y ya comienza un valor invaluable que el mismo Hijo de Dios vino a pagar la cuenta y la deuda de cada uno de nosotros. Y de ahí notamos que todavía hay un valor mayor. De ahí es como podemos ver el verdadero significado de la humildad. La humildad es eso, y vamos a desarrollar en este tema la parte de cómo nosotros proceder a pedirle perdón a las personas. Y vamos a ver un aspecto muy importante, porque aquí se desenreda un montón de situaciones, inclusive teológicas. Pueden llegar a pensar, ¿cómo es posible esto de pedirle perdón a la persona si al único que le debemos de pedir perdón es a Dios? El único que nosotros debemos de decirle y reconocer nuestras faltas, nuestras conductas es hacia Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice la Escritura. La Escritura es muy clara y ella nos dice tal cual a qué tipo de perdón se refiere, a cómo debemos de actuar. Ya lo hemos visto con los versículos que debemos de memorizarnos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. 4 elementos que nos hace la palabra de Dios en ese verso. Y nos enseña aquí grandes cosas. Acompáñeme a ver la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Ese va a ser nuestro pasaje que vamos a leer. Primer carta de Juan, para empezar a ver por qué pedir perdón a otros. Primer carta de Juan, capítulo 4, verso 20. ¿Ya están? Primer carta de Juan, capítulo 4, verso 20. Que dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta es una pregunta muy interesante para ponernos a hacer esa pregunta. ¿Es posible amar a Dios y al mismo tiempo odiar a alguien? ¿Es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible hacer esto? Porque muchas personas que les llegaremos a preguntar, si hacemos alguna encuesta, ¿tú amas a Dios? Todos van a decir, de los que sean creyentes, van a decir, sí lo amo, sí lo amo, sí lo amo. Muchas personas van a decir que sí lo aman. Pero realmente, ¿cómo está su vida en comunión con las otras personas? ¿Cómo está su vida con su familia, con sus vecinos, en el trabajo, en su núcleo familiar? ¿Cómo está su vida? Sí, amo a Dios, pero aquí dice,
y aborrece a su hermano es mentiroso. Y aquí está hablando de que aborrece a su hermano en contexto, porque la Biblia podría ser más extensa y más explícita, estar escribe y escribe nombre por nombre. Pero aquí debemos de no enfrascarnos de que nada más con mi sangre, con mi familia, porque son dos partes, no nada más con la familia, nada más con mis hermanos. Porque aquí podremos interpretar la escritura que dice, si amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso. Entonces puedo aborrecer a mis papás, a mis hijos, a mi vecino, porque la Biblia dice que solo a mis hermanos. No hay que sacar de contexto esa parte. Ahí está diciendo más que nada para que medites y nos pongamos a pensar, en todo caso, cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecer a las personas. Aquí va más en contexto porque esta carta está escrita para los hermanos, para los congregantes, los que están siendo el cuerpo de Cristo. Aquí en este contexto está yendo un poco más profundo, porque estás aborreciendo al cuerpo de Cristo. Pero esto lo podemos aplicar en nuestra vida diaria con todas las personas. Vamos a ver otros versículos de tal forma que la palabra de Dios nos dice que debemos de estar bien con las personas. El estudio anterior vimos un versículo que dice, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todas las personas. Y ahí se está diciendo en contexto, con todas las personas, cuando estemos en ese contexto. Y aquí podemos sacar esa parte de que debemos de ser coherentes. Si amamos a Dios, también amar a las personas. Porque aquí dice algo bien claro. Pues el que no ama a su hermano, ¿qué ha visto? Ahí es el contexto que está diciendo la palabra de Dios, que estás siendo muy fácil que puedas amar a alguien que sí ves, a alguien que lo tratas, a alguien físicamente que lo puedes ver físicamente. Aquí está hablando cómo está esa parte. Y ahora hace la pregunta muy válida, ¿cómo puede amar a Dios si no lo hemos visto? Y de ahí es una parte de que los ateos agarran y se aferran en esa parte. ¿Cómo puedes amar a alguien que no ves? ¿Cómo puedes amar a alguien que no? Para ellos dice que no existe. ¿Por qué? Porque ellos se van a sus 5 sentidos. Si no lo puedo tocar, si no lo puedo ver, si no lo puedo sentir, no existe. Y de ahí se agarran esa parte. Y aquí por eso está confrontando claramente esta parte de que si amas a las personas, ¿cómo no vas a amar a alguien que sí ves? ¿Y cómo sí vas a amar a alguien que no ves? ¿Cómo es esa parte? Ahora podemos ponernos también a pensar cuando hay conflictos entre la familia, entre las personas, ¿qué es lo que nosotros llegamos a hacer cuando hay algún conflicto? Cuando hay algo, cuando hay una agresión, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamos? ¿Nos sentimos mal cuando pasa algo, cuando agredimos a alguien? No le quiero decir nada a la persona aunque sé que cometí el agravio. ¿Cómo me comporto? O nos pasamos un tiempo sin hablarnos como personas. Nos alejamos, nos apartamos y ya, que pase el tiempo. Y cuando nos volvemos a ver, pues ya estar como si nada hubiera pasado. Y ya nosotros, en vez de buscar el perdón del agravio que hayamos hecho, ya pasó, ya se le olvidó, ya lo dejamos en el olvido. Ya la persona, cuando deja pasar el tiempo y no se aterriza o no se confronta la situación o no se reconoce lo que se hizo, aparentemente queda en el pasado, pero lo vimos en el otro estudio. ¿Qué es lo que genera esa parte en la otra persona? Empieza a generar la raíz de amargura, porque la otra persona, la agredida, la ofendida, pues obviamente lo que más desea una persona agraviada y ofendida es que su agresor le pida perdón.
que le pida disculpas, que reconozca que le hizo daño. Obviamente eso queda en la otra persona. Por eso nosotros no debemos decir, pues ya se lo olvidó, ya pasó, ya le hice esto y pues ya me siguió hablando normal, pues ya vamos a seguir nuestra vida como si nada. Esto va mucho más profundo. Ahora, ¿cómo se puede hacer si yo voy y le pido perdón? ¿Cómo le pido perdón si voy en lo secreto, si lo digo en público, si lo confieso para que todos se den cuenta, sí, ya le pedí perdón? Hay varias situaciones que debemos de estar viendo y todos los escenarios son distintos, no lo podemos encapsular de que, debes de hacer esto, aquello y aquello. ¿Por qué? Porque todas las agresiones, todas las ofensas, todas las situaciones son completamente distintas. Los escenarios son distintos, los lugares son distintos, las personas son distintas. No podemos englobar y encapsular todo en así debes de comportarte y así debes de hacerlo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para nosotros mismos pedir la guía del Espíritu, para que nosotros mismos podamos echar mano de la herramienta que es la Biblia, de cómo buscar el perdón de las personas. Bueno, más bien cómo decirles perdóname, cómo obtener el perdón de las personas. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer del verso 23 al 26. Mateo, capítulo 5, verso 23 al 26. Que nos dice lo siguiente. Mateo 5, 23 al 26. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí estamos viendo de entrada de esta parte de la Biblia que dice por tanto, quiere decir que lo que estés haciendo antes o precediendo o cualquier obra que estés haciendo, aquí está diciendo por tanto, esto sí es lo importante, esto sí es lo que tienes que hacer. Dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿y cómo va a tener algo contra ti? Porque obviamente en algún punto llegaste a hacerle algún agravio a tu hermano. Y en este caso debes de consultar la sabiduría, qué realmente es lo que le hiciste, porque ahí te estás acordando, mi hermano tiene esto contra mí. ¿Por qué? Porque si lo hiciste con toda la intención, o pasó esto o aquello, o lo balconeaste, o lo expusiste, o lo agrediste, o le robaste, o le hiciste alguna situación, por eso le digo, engloba cualquier situación, cualquier agravio que tú le hagas a la persona. ¿Por qué? Porque sabes, si está en tu conciencia, que es lo maravilloso que nos dejó Dios, está en tu conciencia que tu hermano tiene algo contra ti. Aquí podemos agregar nuevamente, aquí la Biblia está hablando de los hermanos, está yendo más específico, pero lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, de acordarnos, aunque la persona no sea creyente, nosotros nos acordamos a nuestra conciencia que esa persona tiene algo en contra de nosotros. Y ese algo en contra de nosotros que está diciendo, anda y reconcíliate primero con tu hermano. Anda, ve y resuelve el asunto, se puede interpretar así. Ve y resuelve el asunto. Trata de buscar la forma de cómo resolver ese asunto con la persona. Obviamente, en este caso que ya estamos estudiando, obviamente, Dios, sabes que pasó esto,
Sabes que yo ofendí a mi hermano, yo ofendí a mi vecino, yo ofendí a mi familia, yo ofendí a mis hijos, yo ofendí a mis papás, yo ofendí de alguna u otra forma, yo lo hice. Ahí es donde comienza la humildad. Yo hice esto. Vamos más profundo. Hay veces que las personas tienen algo en contra de nosotros con la famosa frase que se llama decir, es que le caigo gordo, es que le caigo gorda. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nada más porque sí. Inclusive hasta en esa parte, nada más porque sí, llegan a caer mal las personas. Y llega a haber ciertos conflictos. Y tú llegas a saber de que le caes mal a la persona o te cae mal a alguna persona si lo inviertes. Pero aquí dice, ve y reconcíliate con la persona. Ok, ¿sabes qué? Voy contigo, ¿sabes qué? He visto que hemos estado actuando de distinta manera, algo así, pidiendo sabiduría, buscando el momento, el lugar oportuno para poder hacerlo. Y en este caso, ¿qué quiere decir? Es hablar con la persona, ¿sabes qué? Ok, esto es lo que te dañé, esto es lo que te lastimé. Pues hay que buscar la forma de cómo arreglarlo, cómo solucionarlo cuando sea posible. Vamos a ir desarrollándolo para ya ese punto. Pero aquí como dice, anda, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que le interesa o qué es lo que le importa más a Dios? A Dios no le importa que vayas cada 8 días a la iglesia y que estés yo, y tu vida esté hecho un caos afuera de la iglesia. A Dios le interesa la forma en cómo te conduces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, todos los días. Cómo actúas día con día, no tanto en ciertos momentos. Por eso dice, ok, ya vienes, presentas tu ofrenda, haces lo que tienes que hacer, pero anda, acuérdate, ve y reconcíliate primero y luego vienes ya con un corazón arrepentido, sincero, genuino y presentas tu ofrenda. Y va a ser esa ofrenda agradable a los ojos de Dios. Porque ¿cómo vas a presentar una ofrenda ante Dios y tienes esa parte de pelea o contienda con las personas? Es más, simplemente hasta cuando llegas a la iglesia y alguien te ve feo, de entrada de ahí ya estás ahí peleando con los hermanos. Por eso aquí está diciendo, ve y reconcíliate con tu hermano. Ok, ¿por qué te ve feo tu hermano? O que te agarra y lo más común que pasa en las iglesias, porque obviamente todas las personas traemos ese arranque, traemos esa inercia de que vemos que las personas están sirviendo y vamos y hay personas que sirven con mucho amor, que sirven de buena forma, de buena gana y son empáticas, la palabra empatía. Y agarran, te tratan bien, te sientes a gusto, pásale para acá, siéntate, bienvenido, bienvenida. Pero ¿qué pasa con otras personas que a lo mejor ya están, como quien dice, con su carga de malas? Y te están, que aquí no hay, y entonces tú entras en el mismo círculo. No, pues yo me siento aquí, yo me paso acá, y yo me quedo acá. Y empieza la contienda. ¿Por qué? Porque me estás hablando mal, pues yo también te hablo mal. Me estás queriendo mandar, pues yo también hago lo que se me da la gana. Y ahí empezamos a estar peleando. Y llegando a la misma iglesia. Llegando a presentar cierto tipo de ofrenda. Y que nos dice, anda, ve, reconcíliate, ve ese tipo de cosas. Ve la falta, que dice, a lo mejor tú eres el que está haciendo la falta, debes de reconocer que tú estás haciendo la falta. Pero si la otra persona está haciendo la falta, simplemente tú, ¿sabes qué? Yo me estoy comportando bien y si tú estás mal o traes algo, no prejuzgar a la persona, no sabemos qué es lo que traiga. Entonces simplemente, bueno, dejarlo en Dios. ¿Sabes qué? Yo me estoy comportando como debe de ser y esta persona me está tratando mal. Dejarlo en las manos de Dios.
Pero nuestra naturaleza en la carne, ¿por qué me voy a dejar que me diga de cosas? ¿A quién eres tú para que me estés mandando? ¿No? O sea, la carne reacciona. Por eso aquí en estos versículos podemos desarrollar más, pero en contexto al tema de perdóname, es ¿qué le interesa más a Dios? Que vayas y te reconcilies, que vayas, seas humilde, que vayas y hagas la acción, que vayas y busques la forma de lo que sea más agradable a Dios, de lo que es para Dios. Por eso dice, ve con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Luego pasa a otra parte. Aquí está hablando en contexto casi como que está en la iglesia. Aquí está la otra parte que dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Ahí ya no está hablando de tu hermano, ahí ya está hablando en contexto de tu adversario, un enemigo. Ahí ya está hablando de alguien que está totalmente en contra de ti. Por eso aquí está diciendo tu adversario, pronto. Entre tanto que estés con él en el camino, entre tanto que se desarrollen las cosas, entre tanto, porque si llegaste a hacer un agravio, que esa persona llegue a acusarte, dice, pues trata de remediarlo antes de que pasen las cosas. Porque dice que no sea que el adversario nuevamente vuelva a decir adversario, es alguien, adversario, alguien que está en contra totalmente a ti. Por eso es ya prácticamente tu adversario. Dice, te entrega al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. O sea, ahí ya estás diciendo de que puedes llegar a ligas mayores en esta parte de la cárcel. Y si es tu adversario, inclusive hasta puede agregar cosas de lo que tú hayas hecho. Inclusive puede inventar para meterte más años a la cárcel, para agredirte más, para exponerte más con las personas, para hacer que quedes mal ante tus familiares, para destruirte, despedazarte. Por eso está diciendo que tu adversario, o sea, aquí en contexto es como que te está haciendo referencias. Pues lo vuelvo a decir, si agarran y escribieran en la Biblia, si pasa tal caso es esto, si pasa tal caso esto, imagínense todo lo que estuviéramos leyendo. Por eso es en contexto de comprender lo que nos está tratando de decir las Escrituras, conforme a lo que dice la palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, no conforme a nuestros deseos. Puede ser esto, puede ser aquello. Es entender claramente cómo está diciendo, tu adversario te entregue, y aquí está diciendo a un juez, a alguien que va a tomar cartas en el asunto, y que dice al alguacil, a alguien que ya va a otorgar la sentencia, lo que va a hacer. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que pagar esto, tienes que hacer, o sea, una exposición a nivel público. Es comprender lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Y qué dice la palabra de Dios? De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Qué quiere decir? Dios es justo. Y si tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya es algo que se dictaminó, algo que ya se aterriza, algo que ya se tiene que resarcir el daño de lo que se haya hecho. Por eso es que es muy importante esa parte. Es muy importante que nosotros tengamos muy en mente el querer arreglar las cosas con las personas. Es algo que debe estar en nosotros, el querer estar en paz con todas las personas cuando sea posible. Por eso es el versículo. No nos dice Dios como una regla imposible de cumplir. Estate en paz con todas las personas. Por eso agrega, dice, cuando sea posible, cuando dependa de ti, estate en paz. Si no depende de ti y hay personas que nomás no quieren estar bien contigo, ya, tú hiciste lo tuyo, te alejas y ya, la persona que haga lo que se le dé la gana. Pero tú ya hiciste lo que te corresponde, tú ya hiciste lo tuyo. Ahora, ¿por qué en nosotros mismos nos cuesta tanto trabajo perdonar, pedir perdón más bien? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Qué es lo que nos impide? ¿Por qué nos detenemos
en buscar el perdón de las personas cuando nosotros somos los que hacemos la agresión. Porque es muy importante, son las dos partes. El otro estudio, perdonar para ser libre cuando me han hecho un agravio. Perdonar a la otra persona para yo liberarme. Ahora es el lado opuesto. Cómo nosotros quisiéramos que se comportara la otra persona para con nosotros. Pues la idea, no, sí, que reconozca, que diga que se arrepiente y que nos pida perdón. Eso es el mundo ideal. Pero si nosotros queremos que las otras personas hagan eso, nosotros también debemos de procurar hacer eso. Buscar el perdón de la persona, acercarnos con la persona. ¿Y por qué nos detiene? Podemos ver varios aspectos. Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. Desde ahí ponemos una condición. No, si yo voy a pedir perdón, pero él también. Ahí empezamos a frenarnos. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a hacer, es algo propio, algo interno de nosotros. Si nosotros queremos buscar el perdón, hay que hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta. Independientemente del resultado que conlleve la otra persona, cómo reaccione la otra persona, nosotros hacerlo ya, no buscar, como lo mismo, si tú me haces bien, yo te hago bien, si tú me haces mal, yo te hago mal. Pues estamos amarrándonos con las personas de tal forma de que si acciona, yo acciono, si hace, yo hago. No, por eso es que está tan descompuesta la humanidad, porque siempre estamos en constante contienda y no se pone cada quien a hacer lo que le corresponda. Por eso es que estamos así tan descompuesta la sociedad, de tal forma que todos buscan obtener sus propios beneficios y dejan de lado la humildad. La otra parte, es mejor no ofrecerle disculpas, porque después él podría usar mi confesión en mi contra. Muchas veces nos ha pasado eso en mente. No, pues es que si reconozco y le pido, al rato me lo va a estar diciendo, al rato me lo va a estar achacando, al rato me va a estar diciendo. Y me va a estar señale y señale y señale. Y nos detenemos. Nos detenemos precisamente porque podemos ver o asumir la conducta que va a hacer la otra persona. Y nos detenemos. Otro factor, si le pido perdón, ¿qué va a pasar si la persona es soberbia? Se va a burlar de mí. Si le pido perdón, lo va a tomar como una burla. Va a sentirse más, si de por sí la otra persona podemos ver que se siente un ser superior, y si le pido perdón, más ser superior se va a sentir. Se va a sentir casi como Dios. Sí, casi, ahora arrodíllate para que te perdone. Y ahí nos detenemos, porque dicen, no, es que la otra persona lo va a tomar a mal, no lo va a ver bien como debería de ser, sino lo va a tomar a mal. Otro factor, si le pido perdón pero no me perdona, entonces ¿de qué sirvió? No estamos en el mismo sentido. Y pasa así lo mismo. Si le pido perdón y no pasa nada, no, ni me pela, ni me dice nada, ¿para qué le pido perdón si no le importa? Y así podemos listar muchas partes del por qué nosotros no podemos buscar que nos perdonen. Pero si se dan cuenta en contexto, todo esto es que estamos sacando conjeturas y estamos automáticamente limitándonos a nosotros para buscar el perdón. Nosotros mismos nos estamos frenando porque no sabemos qué es lo que va a pasar. No sabemos qué va a acontecer. A pesar de que aparentemente, entre comillas, conozcamos a las personas, pero nos limitamos. Y ya estamos haciendo un prejuicio hacia la persona de que va a actuar o va a hacer cierta parte. Por eso es muy importante lo que hemos visto, es ponerlo esto en manos de Dios y que Dios nos guíe.
Que Dios sea el que nos guíe, que nos dé las palabras necesarias para decirle a la otra persona. Nosotros humildemente buscar que nos perdonen y que Dios controle la situación. Sabes que Dios conoces a esta persona 1,000 millones de veces mucho más que yo y a detalle. Yo conozco a la persona que es así, así, pero tal vez yo me equivoco, pero tú eres el que conoce cada detalle de la persona, conoce lo más profundo del corazón de la persona. Y ponerlo en manos de Dios, ¿sabes qué? Te lo dejo, Dios, voy a hacer esto, ayúdame, guíame, y que el resultado sea conforme a lo que tú quieras. Yo voy a hacer lo que me corresponde, y Dios, protégeme si esta persona lo va a tomar a mal, protégeme, y que esta persona, si lo toma mal, ahora sí que tú arreglarás cuentas con él algún día. Yo voy a hacer lo que me corresponde. Yo voy a buscar esa parte. Porque todos nosotros estamos en los dos lados. Tanto para pedir perdón como para perdonar a otros. Nosotros estamos en los dos lados día con día, día con día. No estamos siempre en un solo lado. Ahora sí, como se dice la frase muy popular, ¿no? Ahora sí que como quieres que te traten, trata a las personas. Es una frase. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que las personas actúen así? Tú así hazlo. Se lo merezcan o no se lo merezcan. Obviamente con el paso del tiempo no vas a estar todo el tiempo tratando muy bien a la persona. Si estás recibe rechazo y todo tiene un límite. Debes de ser consciente qué sí hacer y qué no hacer, cómo hacerlo y en dónde hacerlo. Pero tú hacer lo que te corresponde, cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponde. Ahora, ¿cómo pedir perdón a otros? Ya estamos hablando muchas partes, pero lo importante es, bueno, sí, entonces, pero ¿cómo le pido perdón? A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesario una restitución para reparar el daño hecho a otro. Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto que había robado mucho. Cuando él se convirtió, hizo una promesa. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 19, verso 8. Vamos a ver qué promesa es la que hizo Zaqueo. Lucas capítulo 19, verso 8. Lucas 19, 8. Que nos dice lo siguiente: entonces Zaqueo puso en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean cómo está diciendo la persona, porque dice, si en algo he defraudado a alguno, ahí está diciendo que realmente dice, ok, sé que a lo mejor he hecho algo malo. Pues eso dice, si en algo, ¿por qué? Porque muchas de las veces, es tan amplio todo este tema, pero hay una parte que muchas de las veces las personas hacen agravios sin darse cuenta. Muchas de las personas cometen esas agresiones sin percatarse. ¿Por qué? Porque ya es su normalidad de las personas, ya es su actuar día con día, ya lo ven normal, estar agrediendo, estar ofendiendo, estar haciendo cierto tipo de acciones. Ya las personas actúan así, lo hacen así. Por eso en esta parte, reconociendo, dice, pues, si en algo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Porque él está reconociendo que a lo mejor yo estoy actuando en la carne de manera impulsiva, de manera agresiva, con palabras agresivas, y no me estoy dando cuenta que estoy haciendo esas agresiones, o estoy ofendiendo. O lo clásico de que a las personas a lo mejor les encanta exponer en público todo lo que pasa con las personas. Como quien dice, ventilan, sacan los trapitos sucios, los exponen ante público y hacen un daño.
Y aparentemente esas personas pueden pensar de que, no, pues es para compartir, para que haya un tema de qué hablar. Y agarran y lo exponen. ¿Por qué? Porque ya su modo de vida, estar exponiendo a las personas, estar hablando, fíjate que tal persona hizo esto, fíjate que tal persona esto, y empiezan a generar un daño. ¿Por qué? Porque así ya se acostumbraron a estar ventilando, a estar haciendo daño. Por eso esto es tan complejo, porque hay daños desde lo psicológico, desde las palabras, desde lo verbal. Y de ahí hay muchas partes, hasta las agresiones físicas, hasta el dolo, la hazaña. O sea, va en contexto muchas partes. Nosotros debemos estar muy atentos de cómo está toda la situación. Y pedirle sabiduría y guía a Dios para poder discernir todo esto, porque es tan complejo todo esto. Aquí estamos viendo solo algunas partes de cómo está. Ahora, ¿por qué Zaqueo está diciendo que les va a devolver un porcentaje extra? Porque ese se los voy a devolver y cuadruplicado, o sea, les voy a dar un porcentaje extra. En el tiempo antiguo era un requisito compensar el daño hecho, arreglarlo con una multa del 20%. Y eso lo encontramos en la escritura, acompáñenme al libro de Números, capítulo 5, verso 7. Vamos a ver por qué Zaqueo estaba tan convencido de esa parte, de una restitución a las personas. Números capítulo 5, verso 7. Nos dice lo siguiente: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Vemos esta parte muy importante, dice, aquella persona que dice confesará el pecado. Eso es algo muy importante, la persona debe de confesar lo que vimos anteriormente. Yo lo hice, yo lo generé, yo lo provoqué, o a lo mejor yo no quise hacerlo, pero lo hice. O la otra parte, pensé que no iba a hacer daño a alguien, porque muchas veces accionan las personas y se desencadenan cosas y se llega a hacer un daño que aparentemente no querían o no pensaban que se les saliera de control o se les saliera de las manos, y se hizo un daño. Por eso dice, aquella persona confesará. La primera parte es la humildad de confesar lo que se hizo, el daño que se hizo, tal cual como es, y que dice compensará el daño sobre aquella y añadirá la quinta parte de lo que dañó contra quien él pecó. Por eso es muy importante esta parte, y todos, sin excepción, tenemos la necesidad de reconciliarnos con alguien, de pedirle perdón a alguien, todos sin excepción. Si hacemos una memoria, un barrido en nuestra mente, pensamos luego, no, pues sí, los que están en un matrimonio, el primer parte es, no, sí, en este caso con mi esposa. Sí o sí, tengo que buscar un perdón con mi esposa, con mis acciones, cómo la hablo, cómo la trato, cómo pasa, cómo esto, lo otro. Los que tienen hijos, con los hijos, cómo los trato, cómo los recibo cuando vienen de la escuela, cómo me comporto con ellos cuando sacan malas calificaciones, cuando hay reportes, qué es lo que hago con ellos, qué daño le hago, ya está para allá, no me quites el tiempo. O sabes que, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hiciste. Porque si en este caso, por ejemplo, ahí les puedo poner un ejemplo. Si al niño que viene y pasa esto, el otro, y lo estoy regañe, es que así no se hace, eres un burro, eres esto, eres aquello, y lo estoy tache, ya los niños no se van a querer acercar a decir, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿sabes qué pasó esto en la escuela? ¿Por qué? Porque ya se hizo el daño.
Aparentemente sin querer va a decir el papá, no, pues es que lo estoy regañando para que se aplique, para que le eche ganas. Lo estoy regañando por su bien. Porque muchos de los papás caen en esa parte de que los regañan aparentemente por su bien. Pero ¿qué pasa? En el niño se genera un daño de que dicen, no, ¿sabes qué? Pues ya no le voy a decir nada a mis papás porque todo el tiempo me regañan, todo el tiempo se enojan conmigo. No, pues ya mejor lo oculto, mejor lo voy sobrellevando y así se queda el daño en los hijos y se van apartando. ¿Y por qué cuando están grandes? El papá, ay, ¿por qué no me dices esto? ¿Por qué no te refugias en mí? Pues ¿cómo quieres que me refugie en mí si todo lo ves mal? Todo está mal, todo el tiempo me regañas, todo el tiempo me quieres corregir de una forma agresiva. Y desde ahí se empieza el daño con los hijos. Y es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque anteriormente pues, no había manuales para papás. Pero ahorita en este caso estamos viendo que aquí, ya sin excepción, este manual lleva miles de años. Y aquí se dice claramente cómo ver a los hijos. Instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Comparte esta ley de día y de noche con tus hijos, cuando andes en el camino, cuando te sientes a la mesa, cuando te vayas a acostar. Instrúyelo, guíalo. Aquí está el manual. Obviamente muchas personas no saben que aquí vienen las instrucciones cómo educar a los hijos. Otra más profundo que dice, no solamente, ay sí, no te voy a decir nada de todo. Aquí también habla de una corrección, habla de una vara. También de que los hijos no pueden hacer lo que se les da la gana. Pero aquí también dice cómo corregirlo, cómo hacerlo, cómo instruirlo. Por eso es muy importante ver que aquí hay una gran herramienta. ¿Y qué pasa con esto? Simplemente nos ponemos a pensar, no, pues en la torre, pues prácticamente tengo que pedirle perdón a todo el mundo. ¿Por qué? Porque día con día hacemos cosas y sin querer lo llegamos a hacer. Ya estamos viendo el núcleo familiar con los papás, cómo tratamos a nuestros papás, cómo los prejuzgamos por lo que nos hayan hecho a nosotros. Pues sin en cambio tienen su modo, tienen sus vivencias, cómo es lo que pasa. Los vecinos, los familiares, en el trabajo, hay tantas cosas que vamos viendo, porque obviamente debemos de reconocer que no somos, digamos, en la parte de santitos, de que se porten totalmente bien. No somos santitos, que nos portemos bien al 100%. Todos y cada uno de nosotros traemos lo que es esta carne pecaminosa, esta carne que tiene sus arranques, esta carne que tiene sus achaques, esta carne que tiene sus malos humores, esta carne que tiene sus 5 minutos de estrés, de que quiere pelear con todo el mundo. Estamos en este cuerpo. Pero así como sabemos que este cuerpo y esta carne reacciona de mala forma, también debemos de educar a nuestra carne. ¿Sabes qué? Ya cometiste esto, a asumir las consecuencias. Pase lo que pase, tratar de asumir las consecuencias y pagar lo que se tenga que pagar. Y reconocer, y ¿sabes qué? Regué esto, rompí esto, hice aquello, ver la forma de cómo restituirlo. Y hay muchos casos, he visto muchos casos que de tal forma, hay veces que hasta la persona que llega a cometer un daño grave o algo que tomó y llega a ver en el momento cuando la persona se arrepiente genuinamente y busca el perdón de la otra persona, hay veces que hasta la otra persona se da cuenta que es sincero el buscar el perdón y que quiere decir, ¿sabes qué? No, pues sí, ya te perdono, ya no tienes que repararme el daño. Con la acción que hiciste humildemente de venir y pedir perdón, ya queda el daño saldado, ya queda la cuenta saldada, ya no me debes más. Y inclusive a pasar esas situaciones, cuando la otra persona se saca de onda y dice, caray, pues ¿por qué me vienes a pedir perdón? Y lo ve que es genuino y toma otras acciones.
Y hay otras personas lo contrario, qué bueno que pegas, ahora págamelo, y págamelo nuevo porque lo rompiste, ya tenía 15 años y ya estaba cayéndose, pero lo rompiste, págamelo nuevo. Y más moderno, y ya que tenga unos accesorios extras, y que te cueste 10 veces más de lo que costaba. Y se aprovechan las personas. Y pueden balconearte, es que me debes, y no me has pagado, y empiezan así, Nos podemos encontrar de todo tipo de personas. Ahora, lo último que vemos antes de pasar a una serie de pasos, los voy a listar así rápidamente porque en contexto va todo englobado en la parte de nuestro proceso. ¿Cómo vamos a pedir perdón a otros? Y eso se tienen varios pasos. El punto número 1 es prepararnos nosotros para la reconciliación. Preparar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras cosas. Tenemos que prepararnos porque vamos a hacer algo que no está en nuestra naturaleza tampoco, pero debemos de practicarlo. Para prepararnos para la reconciliación, el paso número 1, admita su propia falta, sea honesto, reconozca que ha ofendido a otro. Es el paso número 1, admitir la propia falta, admitir lo que hemos hecho. El paso número 2, una vez que reconozca su falta, pida a Dios que lo perdone. Vean lo más importante, este segundo paso, que lo dejé hasta ahorita para que lo puedan comprender. El paso número 2, ya que reconocimos lo que hicimos humildemente, ahora aplica lo que decíamos, al primero que debemos pedirle perdón es a Dios. A Dios es el que debemos de pedir perdón primeramente a Él. Y Él que nos guíe para este proceso. Y al pedirle perdón a Él es dejarlo en sus manos. Paso número 3, si el otro también es culpable de haberlo ofendido, porque está la otra parte. Como decimos, no somos blancas palomitas que no hacemos nada. Todos tenemos nuestra parte. ¿Y qué pasa? Es ver si la otra persona nos hizo el agravio, como lo vimos en el estudio anterior. Si yo ya lo perdoné para yo ser libre, independientemente me pida perdón o no, si yo ya lo hice, yo ya hice ese paso. Pero si yo lo estoy agrediendo, yo debo de actuar como hubiera querido yo que esa persona actuara conmigo. Yo hacerlo. El paso número 4, busque el lugar y el tiempo apropiado para hablar con la persona ofendida. Buscar el lugar, el momento adecuado. No es hacerlo al arranque de, ya voy a pedir perdón y ahorita como caiga. No, hay que buscar el momento oportuno, el momento en que la persona posiblemente esté tranquila, en el momento que la persona puede estar así como que de buenas, por así decirlo. No es como para, de por sí me ofendió y se sale con la suya y todavía tengo que yo buscar que la persona esté tranquila. No, todo esto no es por beneficio de la otra persona, es por beneficio propio de nosotros, porque nosotros estamos siendo agradables a Dios. Es buscar el momento para que se resuelva y se haga lo mejor posible que sean las cosas, no por beneficio de la otra persona. Y es lo que nos ha engañado el mundo, de que casi nos dicen, no te dejes, la otra persona tiene que pagar y tiene que hacer. O sea, nos han educado de tal forma que no nos debemos de dejar. Y por eso hay tanta pelea. Y en este caso es buscar la forma, no por conveniencia de la persona, sino para que el resultado sea lo mejor posible. Aquí hay que dejar que si él gana o yo gano, si él merece o yo merezco, si se puede o no, o sea, hay que dejar de lado todos esos términos.
Hay que buscarlo de la forma que se resuelva lo mejor posible, que el resultado sea lo que busquemos, no el proceso como tal, no que si se sale con la suya o no. Esa es la primera parte de estar viéndonos en nosotros mismos. Ahora, ya que ya estamos viendo esa parte, continuamos. Vamos a hablar con la persona que hemos ofendido. Y también hay varios pasos. El paso número 1, ya cuando vamos a hablar con la persona, se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de actos de inmoralidad o abuso sexual. En estos casos, un consejero o su pastor debe estar presente. O sea, lo mejor y lo ideal es arreglarlo en privado con la persona, para no estar ventilando ni estar agregando terceras personas que puedan meter cizaña en la plática. Es hablarlo en privado, uno a uno. Por aquí, ojo, está aclarando. Obviamente, si hay cosas más delicadas, obviamente sí necesitas una persona que pueda ser un mediador para que pueda llevarse a cabo esa parte. Un mediador, en este caso, como está diciendo, si hay actos de inmoralidad o abuso sexual, obviamente no vas a estar solo o sola con tu agresor. No vas a estar ahí en privado. Si ya te lo hizo, pues es probable que te lo vuelva a hacer. Ahí sí necesitas de alguien que esté contigo. Alguien capaz de poder discernir las cosas para que se lleve a buen puerto, ¿no? El otro paso: piense bien en las palabras que use al ofrecer disculpas. Hay que admitir que estaba equivocado. Es admitir a la otra persona el error que yo cometí. Usar palabras como que me equivoqué, estuvo mal hecho, inclusive la regué, por así decirlo, lo hice. No. Y no tratar nuestra culpa o lo que hicimos como, pues es que ya te hice daño, pues ya no pasó nada, ya pasó, ya. No, o sea, es tratarlo bien como es, o sea, reconocer realmente que se hizo el daño. ¿Por qué? Porque si tú hiciste el daño, obviamente no vas a sentirte tan afectado porque tú eres el que dañaste. La persona que recibió el daño sí es la que sí está afectada, la persona, porque ella es la que recibió el daño. Muchas veces el que hace daño, pues sí lo toma a la ligereza, pues sí, porque él no tuvo el daño, ella no tuvo el daño, ¿no? O sea, pues no pasa nada, ya fue un error y ya. No, ese error la otra persona lo absorbió el impacto de lo que pasó. O sea, no es cualquier cosa. Otro paso, hay que ser humildes, no tratar de excusar las acciones o echar la culpa a otros o defendernos. Admitir su responsabilidad aun cuando el otro sea culpable también. Y esto es de valientes, Aunque la otra persona también tenga su parte, hay que nosotros hacer nuestra parte y reconocer lo que nosotros hicimos, lo que nosotros ofendimos, lo que nosotros agredimos. Es de valientes y de humildad nosotros hacerlo. Otro paso, tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar claro cuál es la falta que se está confesando. O sea, sí hay que decirlo claramente, ¿sabes qué? Te pido perdón sinceramente por esto y esto y esto que hice, esto y esto que cometí, esto que accioné tan claro. O sea, no profundizar, es que pensé esto y esto, o sea, no hacer todo un alarde, sino, ¿sabes qué? Puntualmente es esto, te confieso esta parte, ¿no? Otro paso, termine su confesión con la pregunta directa: ¿me podría perdonar, por favor? Pero sinceramente y genuinamente, no exigiendo, pues ya te dije, perdóname, ya perdóname. No es de exigencia, es por voluntad propia. ¿Sabes qué? Perdóname, de verdad, lo siento mucho, me arrepiento, genuinamente, perdóname. Es hacer eso, buscar el perdón. Otro paso,
no escriba una carta, excepto en el caso de que no haya ninguna otra manera de comunicarse. Es difícil, es muy fácil malinterpretar una carta. Además, una carta puede ser leído por terceros que no tienen nada que ver con el asunto. Porque imagínense, esa carta pues, sí es privada para la persona, pero si la persona llega a malinterpretar lo que se dice, ahí ya el contexto ya no es como debe de ser. Por eso es arreglarlo en persona, porque si llega a tener alguna duda, ya te lo preguntan y de inmediato ya lo puedes afinar para decir, lo que quise decir es esto y esto y esto. Pero en la carta la persona se puede malinterpretar y puede darse otro sentido totalmente diferente a la carta. Y luego si la otra persona es descuidada y la deja donde se le da la gana, están los familiares, están los hijos, están los papás, y llegan a leer y a lo mejor ya pasaron 5 años y se encuentran con la dichosa carta, y si no le pusiste fecha, peor tantito, van a decir, ay, ¿qué problema pasó? ¿Y por qué esto, lo otro? Y ya se empieza a hacer todo un alboroto y empiezan a señalar y empiezan a decir con algo, un evento que a lo mejor ya pasó durante años atrás. O lo aprovechan, como lo hemos visto, para estar señalando y juzgando y criticando a las personas. Para decirles, muchas veces los seres humanos actúan de esta forma, de que si todos sabemos que nosotros que hacemos las cosas mal, buscamos evidenciar a las otras personas para que las otras personas estén mal también y nosotros no nos sientamos tan mal porque los demás también son malos. Y ya que lo mío también se le hace, pues es poquito, él es más malo que yo, como si fuera una competencia, a ver quién es más malo, y por eso el enemigo se aprovecha, porque aquellos de que aparentemente ahí la llevan, ahí van bien, ya las personas buscan, no, es que ese también tiene que estar igual, o la típica frase que dicen algunas mujeres, es que todos los hombres son iguales, todos se engañan, todos golpean, todos hacen eso, y ya, si la persona se comporta y no hace eso, ay no, pues también, porque a lo mejor tiene más estrategias porque no lo han cachado, y ya lo señalan también. Y por eso es que hay tanta maldad que llega a ser esta parte. Y lo que hemos visto, cuando sea necesario y se haga una restitución del daño, hay que hacerlo. Hay que pagar lo que hayamos hecho, el agravio que hayamos hecho o el acuerdo que hayamos hecho con las personas. Hay que restituir el daño. Hay que hacerlo. Y muchas veces, ahora, ¿cómo puede ser? Porque muchas veces hay daños psicológicos, hay daños que no se pueden pagar con dinero. Y esos son los más caros, lamentablemente esos son los más caros. ¿Y qué debes de hacer cuando es la restitución del daño en esta parte psicológica? Si vas a hacerlo bien con la persona y te vas a reconciliar con la persona, tienes que ir un nivel más allá de tolerar más a la persona, amar más a la persona, ser más detallista con la persona, procurar el bienestar de la otra persona antes que el de nosotros mismos. Es pagar y restituir el daño. ¿Por qué? Porque no es como nada más hacerlo a la ligera o nada más, es que le tengo que hacer la barba. No, hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo de corazón, hay que tratar mejor a la persona con amor, humildad y con servicio. Con servicio. Y eso es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque le has hecho un daño en su mente, en su corazón. Le has hecho un daño completamente a la persona. ¿Y cómo lo vas a reparar? Todo ese daño con amor, con actos de amor genuino y verdadero. Eso es como se repara ese daño. Y para terminar y concluir con esta serie de pasos para pedir perdón, nosotros todos hemos visto siempre, todos sin excepción, hemos visto alguna película de desastre, alguna película donde ya no hay esperanza y esto, lo otro. Si se han dado cuenta, en las últimas escenas,
Cuando ya está todo perdido, ya está un caos y todo, ¿qué pasa con las personas? Ya, ay no, ahora sí te voy a abrazar, ahora sí te voy a querer, ahora sí te voy a pedir perdón, ahora sí discúlpame, ahora sí, ay ya tanto tiempo que hemos perdido. Ya cuando ya prácticamente ya van a partir las personas, o ya están así, o las películas de ciencia ficción, cuando ya el mundo se va a acabar prácticamente, ya, ay ya me voy a reunir con mi familia, ya le voy a llamar por teléfono a mi papá, a mi mamá que llevo 10 años sin hablarle, o ya voy a hacer esto y aquello. Ya hasta el último momento, ya cuando ya van a partir cada quien o lo que sea. Se esperan las personas hasta el último momento. O hay personas que no se pueden despedir. Y ya cuando ya está el pleno funeral, ahí están llore y llore. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no lo visité? ¿Por qué no le hablé? Muchos porqués. La pregunta sería más bien, ¿por qué no lo hacemos desde este momento? ¿Por qué no lo hacemos ahora que tenemos tiempo? No hay que esperar hasta que se esté acabando el mundo para ya tomar cartas en el asunto y accionar nosotros mismos. Hay que avanzar. Ya vimos estas dos partes, perdonar para ser libre y ahora pedir perdón. ¿Y para qué? Para que comiencemos los siguientes días, los siguientes meses a vivir la paz que sobrepasa todo entendimiento, a vivir en armonía con las personas, a vivir y tratar con las personas, con tu familia, a disfrutar cada momento. No sabemos cuándo se va a acabar todo esto. No hay que esperar al último momento. Mejor hay que disfrutar desde ahora la comunión con las personas, la comunión con la familia. Hay que disfrutar desde ahora el trabajo que se tiene, la comunión que tienes, tus familiares, todo. Cada quien tiene sus cosas. Por último, si ya hacemos eso, ya queremos hacer eso, ya nos cayó el 20, voy a hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si no me perdona? Porque si lo hacemos, si no me perdona, ¿qué pasa? Si la otra persona se rehúsa a perdonarnos, entregue su caso a Dios y deje todo en sus manos. Al cumplir con su parte, usted está libre, aunque el otro siga resentido. Usted ya lo entrega a Dios, ya se lo deja a Él. Ya es cuestión de la persona y Dios, ya se arreglarán en su momento. Dios tomará cartas en el asunto en el momento que Él quiera. Nosotros dejárselo y así pasen años y digan, esa persona sigue como si nada y no le pasó nada. Nosotros dejárselo a Dios. Sabemos que Dios es justo y Él sabe todas las cosas. Nosotros hay que hacer lo que nos corresponda y seguir adelante. Y no esperar hasta que ya estén enfermas las personas. No esperar hasta que ya se estén muriendo. No esperar hasta que se acabe el mundo. O no esperar hasta que ya no haya esperanzas. No, hay que hacerlo desde ahorita. Hay que buscarlo y provocarlo. Y hay que tener valor para hacerlo. Y con esto hemos concluido la parte de pedirle perdón a otros. La tarea para este estudio es el libro de Mateo capítulo 5 versos 23 y 24, que lo recordamos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese es el versículo a memorizar. Estar en mente, voy a presentar mi ofrenda a Dios, qué es lo que tengo contra otras personas y las personas que tienen contra de mí. Hay que aplicar las dos partes, no solo una. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en los dos bandos. Tanto somos agredidos como también somos agresores. Hay que tener todo eso en mente siempre. Y cerremos con una oración para darle gracias a nuestro Dios por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio que hemos llevado a cabo. Gracias por darme cuenta de que también es necesario pedirle perdón a otros. Es necesario tener esa humildad, porque habla de humildad,
habla de valentía, habla de estos aspectos tan importantes y que eso es agradable a tus ojos. Y queremos hacer agradables a tus ojos, ser buenos hijos tuyos, hacer lo que nos mandas, creerte a ti. Gracias por brindarnos este camino de reconocer nuestras ofensas, de exponerlo a ti primeramente, para pedir primeramente tu perdón, porque hemos hecho agravios de una u otra forma. Ayúdanos a entender esta parte tan importante y reconciliarnos con nuestro primer núcleo familiar. En todo el núcleo familiar, los hijos, los padres, los cónyuges, el núcleo principal y posteriormente el núcleo familiar, y ir avanzando al exterior de nuestro grupo, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro ambiente, en todo momento, Señor bendito. Ayúdanos a tener esa humildad y esa valentía sobre todo para poder hacerlo. Todo conforme a tu preciosa voluntad, Señor bendito. Y para que nos quede muy en mente de que no debemos esperar al último momento, que nos caiga el 20, que no tiene sentido estar con esto, con este rencor, esta rencilla, este pleito. No tiene sentido tenerlo si podemos estar bien con las personas antes de que pase algo, que nos podamos arrepentir y no podamos solucionar nada. Ayúdanos a hacerlo y actuar antes, conforme a tu preciosa voluntad. Todo lo pedimos y lo oramos en nombre del que es sobre todo nombre, de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que pronto vendrá por todos nosotros. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.